Hola, mi nombre es Tiziano Gallardo, soy de primero tercera y esta es mi brújula didáctica. Bien, la situación es que el docente planifica una clase y los alumnos no responden de tal forma como se esperó. Ante esto, uno como profesor o docente debería entender el por qué pasa esto en su clase. Si los alumnos no entendieron, o sea, no entendieron la consigna, si no les resultó significativo o si mismo pasó algo en la clase que modificó el desarrollo. Entonces, ante esto, nada, uno como docente tendrá que darse cuenta y actuar rápido. No porque esté en la planificación se tiene que seguir eh, lo que uno como docente iba a dar. En este caso entraría, por ejemplo, los temas como la triada didáctica o la enseñanza con práctica social, que, bueno, entra el rol del docente, del contenido y del alumno. Si ninguna de esas tres funciona, ya todo lo planificado o todo lo que vos como profesor quisiste dar no se va a cumplir porque justamente no se cumple ninguna de esas tres. Esas tres, al ser la tríada didáctica, se tienen que cumplir de tal forma. Por eso pasa muchas veces de que las clases no funcionan porque o falla el docente en la planificación o falla el alumno por bueno, los motivos que dijimos o bueno, el contenido no resulta ser bueno para los alumnos. Bien, dicho lo del centro, ahora vamos con el norte, que sería lo que un docente nunca debería perder de vista. Bien, la planificación es muy importante, ¿no? Obviamente organiza a la clase, sirve para como guía para el profesor también, para la organización entre el profesor, la clase, pero no tiene que ser rígida. Por eso la planificación sirve como guía para poder modificar también la clase cuando sea necesario. Por eso muchas veces se piensa que una buena clase es cuando se cumple lo planificado. Pero no. La buena clase es cuando el docente con su planificación logra el aprendizaje en sus alumnos. Eh, por eso es el motivo de que cuando vos estás cursando, entendés el por qué el aprendizaje predomina entre la planificación o todo lo que el docente organiza para el alumno. Bien, ya ven al norte y pasando al este, vemos la idea que cambió mi forma de entender o la forma de entender de, bueno, de otros profesores de la enseñanza, ¿no? Bueno, uno siempre piensa que cuando la clase no se da de forma positiva es porque el docente hizo algo mal. Y viendo los distintos enfoques de la didáctica, te das cuenta que no, que un buen docente eh, siempre tiene como reflexión sobre su práctica, ¿no? Bien, esto se puede relacionar con el docente reflexivo o con la reflexión en la acción. Bien, porque esto es lo que el profesor debería analizar y poner en práctica de modificarla y todo para que la clase obviamente funcione. Eh, y bueno, y de acá es la capacidad del profesor, ahí el observar, el entender si es su propia planificación, si son los alumnos, si es el contenido, eh, lo que no hace que la clase esté funcionando. Entonces, ante esto viene lo que es el buen docente. Bueno, la observación, el entender cuál es el motivo por el cual su clase no está funcionando. Porque capaz que uno como profesor puede modificar un ejemplo, ¿no? Su contenido, pero en realidad no es que su contenido esté mal, sino la forma en que el docente lo da. Un ejemplo, ¿no? Por eso hablamos de el buen docente. Bien, ahora pasando al sur, lo que nos toca ahora es aquello que un docente debería evitar.
Bien, muchos errores que cometen los profesores, los docentes, es pensar que una planificación es ideal para enseñar a cualquier tipo de grupo. Y no, claramente no es así y no es posible por el hecho de que hay grupos que hay chicos donde tienen problemas como autismo, como síndrome de Down, etcétera, como otros que no tienen nada y bueno, tienen diferentes formas de aprender, cosas que les llaman la atención, que no son las mismas, claramente, no comparten ideas, características, intereses o formas de aprender en sí. También hay que evitar el enseñar de forma muy centrada, ¿no? Como lo que podría ser un docente básico, ¿no? Que nada, explica y lo que busca es que lo escuchen, nada más. No importa si aprendan o no, que lo escuchen de forma pasiva. Cosa que no es, primero ya de por sí, no es lo mismo para todos los grupos. Y segundo que eso lo que sí genera en todos los grupos es que llega un momento donde se aburren, donde ya no llama la atención, no es lo mismo. No hay lo que es algo dinámico, una clase dinámica. Entonces, esto lo que hace es que las propuestas, lo que tendría que hacer el docente es que las propuestas realmente generen un sentido en los estudiantes. Si no está generando esa diversión o esa clase dinámica, la tendría que cambiar. Y bien, ya cerrando con la brújula didáctica, vamos con el oeste, que acá es una pregunta que todavía me sigo haciendo yo. Bien, la pregunta es, ¿cómo encontrar el equilibrio entre respetar la planificación y modificarla como la realidad del grupo cambia, ¿no? Bueno, a ver, es verdad que no existe una respuesta única, ¿no? Planificar sigue siendo una tarea fundamental porque le da sentido y organización a la enseñanza. Pero también un buen docente tiene que tener la capacidad de reconocer cuando es necesario cambiar de propuesta para responder a las necesidades reales del grupo, ¿no? Entonces, nada, esa capacidad obviamente que va siendo cosa de la experiencia, de nada, la información, la reflexión y el conocimiento que tiene un buen docente en base a lo que él propone y a lo que las necesidades sería del grupo, ¿no? Y bien, ya dándole el cierre a esta brújula didáctica, ¿no? Nada, como futuros profes, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que este aprendizaje sirve mucho porque, nada, las clases van cambiando constantemente, entonces nosotros tenemos que entender y que el desafío siempre va a ser la enseñanza, el poder enseñar, ¿no? Porque nada, o sea, siempre se tuvo en cuenta que hay muchos profesores que a ellos les importa solo el enseñar el contenido y no tanto el fijarse o tener en cuenta que el alumno aprenda, ¿no? Por eso muchas veces cuando uno ya empieza un terciario, una facultad, un profesorado, las bases que tuvo, como es la secundaria, donde son pocos los profesores que tienen en cuenta la enseñanza, ya después les cuesta. Entonces nada, yo creo que esto es en forma de conciencia, en forma de que alguien lo vea y que entienda que lo fundamental no es la planificación, lo fundamental no es el ser un profesor malo o muy sobrecargar a los alumnos sería, sino que solamente basta y sobra con que el alumno aprenda y de esa forma ejercer en la vida, ¿no? Así que nada, este sería mi video hasta acá, mi brújula didáctica, y espero que Vale vos te guste y que nada, que esté bien. Chao.